Queridos hijos, hoy vengo a traerles una palabra que les conmoverá profundamente. Es una advertencia del cielo para el fin de los tiempos. Vivimos en una época en la que el mundo entero está bajo tensión y los acontecimientos se suceden a una velocidad alarmante. Guerras, rumores de guerra, disturbios sociales, colapsos económicos y confusión espiritual se extienden como la pólvora. Pero en medio de toda esta agitación, la voz de una madre amorosa se alza por encima del caos. La Virgen María, en sus mensajes a videntes de todo el mundo, ha advertido con insistencia: el fin está cerca y debemos estar en constante oración y vigilancia. La Santísima Madre no habla por casualidad. Cada palabra, cada aparición, cada lágrima que derrama ante los ojos de los elegidos conlleva una urgencia ineludible. Señala un hecho espiritual de suma importancia. Israel es el reloj de Dios en la tierra. Aquellos que observan los movimientos de esta nación con ojos espirituales son capaces de comprender los ciclos proféticos que se desarrollan ante nosotros. Desde la antigüedad, Israel ha sido una señal para el pueblo. La restauración del pueblo judío a su tierra, los incesantes conflictos, las alianzas con las potencias mundiales, todo tiene un significado profético. No es solo historia, es cumplimiento. La Virgen María nos llama a observar a Israel, no con curiosidad política, sino con asombro espiritual. Cuando el reloj de Dios avanza en Jerusalén, los cielos se conmueven y los decretos eternos comienzan a cumplirse con mayor intensidad. Ya no podemos vivir distraídos. Ya no podemos fingir que los días transcurren como siempre. Las señales están por todas partes. La naturaleza gime. La humanidad está dividida. Los cielos se abren para juzgar. El Espíritu Santo está despertando a los verdaderos hijos de Dios para que reconozcan: estamos en la última vigilia de la historia. La oscura noche de la tribulación se acerca, y solo quienes mantengan sus lámparas encendidas permanecerán firmes hasta el amanecer del reino. La Virgen María, como Madre de la Iglesia y Reina de la Paz, ha repetido en muchos de sus mensajes: hijos míos, oren, 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 solo mediante la oración estarán preparados. Esta oración no es un ritual ni una obligación religiosa. Es una conexión viva con el cielo. Es una armadura espiritual contra los ataques invisibles que ya han comenzado. La oración es el aceite que mantiene viva la llama de la fe. Es el alimento del alma para el tiempo de escasez que se acerca. Mientras muchos se burlan, dudan o simplemente ignoran, quienes son sensibles al espíritu ya sienten en el fondo que algo grande está por suceder. Las profecías convergen, las piezas se mueven. Y quienes no están espiritualmente posicionados serán sorprendidos como un ladrón en la noche. No hablamos de miedo, sino de sobriedad. No se trata de sensacionalismo, sino de urgencia. La Madre del Cielo no juega con las palabras. Ella sabe lo que viene. Llegará un momento en que todo lo anunciado se hará visible. Guerras que hoy parecen lejanas estallarán en el centro del mundo. La Tercera Guerra Mundial, ya anunciada por videntes y profetas, se gesta a la sombra de los acuerdos y tensiones internacionales. E Israel, una vez más, será el epicentro del cumplimiento profético. Esto no es especulación, es discernimiento espiritual para quienes están atentos a los signos de los tiempos. Ahora bien, si sientes en tu espíritu que este mensaje toca algo profundo en tu alma, no ignores este llamado. Haz clic ahora. Disfrutar y suscribir en este canal. Aquí, cada palabra está sembrada de oración y temor ante Dios. Este es un espacio profético, no para entretener, sino para preparar, para advertir, para despertar a quienes aún están en letargo espiritual. La Virgen María sigue intercediendo, llorando, implorando a sus hijos que regresen al corazón del Padre. Pero el tiempo se agota. Cada nuevo día es una oportunidad para tomar una decisión. La tibieza no tendrá cabida en los días oscuros. Solo quienes se revisten con la armadura de la fe resistirán, y esta armadura solo se forja en la presencia de Dios, en la palabra, en el ayuno,
en la consagración y en la vigilancia constante. El mundo no volverá a la normalidad. La normalidad que conocíamos ya ha sido juzgada y rechazada en el cielo. Ahora, el pueblo de Dios necesita alinearse con el reino, con el cielo, con el corazón profético de la Santísima Madre. Por eso, quiero invitarte ahora a que declares en los comentarios con toda la fe de tu corazón: Señor, abre mis ojos para ver las señales de tus tiempos y prepara mi alma para lo que está por venir. Esta frase no es solo una respuesta, es un acto profético. Es el comienzo de una transformación de vida. Al escribir y declarar esto, mueves los cielos a tu favor, atraes la atención divina, porque quien responde al llamado de Dios con sinceridad jamás será ignorado. Amados hijos, en este momento crucial, los invito a abrir sus corazones. La voz de lo alto clama por quienes aún creen en lo imposible de Dios. Y esta voz no viene solo en forma de sentimientos o intuición. Tiene un nombre, un rostro y una presencia. Es la Santísima Virgen María, Madre de la humanidad, Reina de la paz, enviada del cielo con un mensaje que ya no puede ser ignorado. El tiempo de la indiferencia ha terminado. La Madre del Salvador ya no habla en susurros, sino en clamor, y su grito es una llamada urgente. Regresen a Dios, porque el tiempo se acaba. Esta es la advertencia profética que ha resonado en los corazones sensibles desde Fátima, Garabandal, Akita y Medjugorje, y ahora resuena más fuerte que nunca. ¿Pueden sentirlo? Hay algo en el aire, un temblor en el alma, como si el cielo mismo gritara: despierten. La Virgen María no viene a asustar, sino a advertir. Aparece con lágrimas en los ojos y el corazón ardiendo por sus hijos. Porque ella ve lo que nosotros no vemos. Ve a los ángeles con las trompetas ya en las manos. Ve el cáliz de la justicia rebosante. Ve el tiempo acelerándose hacia el cumplimiento de las sagradas profecías. Y sin embargo, ella sigue insistiendo, sigue llamando a la puerta de nuestros corazones. ¿Cuántas veces en las apariciones reconocidas y en los mensajes celestiales nos ha advertido María que la humanidad se ha alejado de la luz? ¿Cuántas veces ha pedido ayuno, oración, conversión? ¿Y cuántas veces hemos optado por ignorar estos llamados, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo? Pero el tiempo ya no es nuestro aliado. La Virgen ha dicho con vehemencia: estamos al borde de acontecimientos globales que sacudirán el planeta y separarán el trigo de la paja. El mundo está distraído por sus ídolos modernos, poder, placer, riqueza y estatus, mientras las señales se acumulan como nubarrones a punto de derramar juicio sobre la tierra. La creación misma gime. Terremotos, catástrofes, enfermedades misteriosas, guerras silenciosas. Todo esto ya se anticipó en las revelaciones marianas. Y tú, que lees estas palabras ahora, sabes que no es casualidad. Sientes que algo mayor está sucediendo. Sientes que este llamado es personal, íntimo e intransferible. Porque la Virgen llama a sus guerreros, a sus intercesores, a sus hijos de la luz, y les dice: no tengan miedo, pero estén preparados. El tiempo de gracia aún está disponible, pero por poco tiempo. En varias apariciones María ha mencionado el aviso, un momento en el que cada ser humano verá su propia alma como Dios la ve. Será un instante de absoluta verdad espiritual. No habrá escapatoria, ni máscaras, ni excusas. Todos verán sus decisiones, sus pecados, sus omisiones. Muchos caerán de rodillas, algunos morirán de miedo, otros se convertirán con lágrimas de arrepentimiento. Este momento no es una leyenda ni un cuento religioso, es una realidad profetizada e inminente. El cielo ya ha fijado el momento, y la humanidad se acerca rápidamente a este impacto espiritual global, y quienes están espiritualmente dormidos serán sacudidos violentamente. Por eso María repite con firme amor: recen, recen mucho, hagan penitencia, vuelvan a la confesión, despierta. Ustedes que se sienten llamados a algo más grande, necesitan comprender.
Este no es el momento de buscar solo bendiciones materiales. No es el momento de vivir para el entretenimiento y la comodidad temporal. Es el momento de ayunar con lágrimas, de orar con el rostro en tierra, de buscar la santidad con urgencia. Es el momento de ser una voz en el desierto, de anunciar que el reino de Dios está cerca. No están aquí por casualidad. Se está formando un ejército, y quienes escuchan los mensajes de María con corazón abierto, forman parte de este movimiento profético. La Virgen está suscitando hombres y mujeres comunes con valentía sobrenatural, personas que tendrán el discernimiento para comprender las señales y la fe para resistir en el día malo. Y ese día se acerca. También nos advirtió sobre la gran división, un tiempo en el que, incluso dentro de la Iglesia, habría escándalos, apostasías y confusión. Pero los fieles devotos del Inmaculado Corazón de María estarían protegidos como bajo el manto más seguro de la tierra. Este es el tiempo de la fidelidad absoluta. Ya no hay lugar para un cristianismo tibio, para una fe superficial. O te posicionas con el cielo, sientes que necesitas mayor protección contra todo lo que ha surgido. En días en que el mal se manifiesta de formas cada vez más sutiles y peligrosas, la Virgen María nos ofrece un refugio seguro, una oración poderosa que rompe barreras invisibles y sella nuestras vidas con luz y protección divina. Pero cuidado, esta oración no es para todos. Es para quienes sienten en su espíritu que ha llegado el momento de actuar, para quienes comprenden que ya no pueden luchar solos. Se ha publicado un ebook especial con esta oración revelada, disponible por tiempo limitado. Si sientes este llamado, no lo ignores. Haz clic ahora en el primer enlace en los comentarios y descarga el contenido que el cielo está usando para salvar vidas. Las unidades son limitadas. Cuando se agoten, no habrá nuevas publicaciones. Y María, como madre celosa, ya está separando los corazones disponibles. Ya está llamando a cada uno por su nombre. Ya está posicionando el suyo en lugares estratégicos, en las familias, en las naciones, en las iglesias, en las redes sociales, porque la batalla es espiritual, pero sus repercusiones serán visibles, y los elegidos serán como antorchas vivientes en medio de la oscuridad. ¿Sientes este llamado? ¿Sientes que has estado preparado durante años para este preciso momento de la historia? Porque la Madre del Cielo no elige a los más perfectos, sino a los más dispuestos. Mira el corazón herido y dice, cuento contigo. Toma lo quebrantado y lo transforma en un instrumento de restauración. Porque el cielo no funciona con estatus, sino con entrega. Y ahora más que nunca, necesitamos rendirnos a la voluntad divina. Necesitamos abandonar las excusas y arrojarnos a los brazos de la gracia. El aviso llegará. Y cuando llegue, ¿estarás preparado? ¿Estará tu alma limpia? ¿Estarás de pie, listo para ayudar a quienes entrarán en pánico y no comprenderán lo que está sucediendo? Porque María necesita corazones firmes en este momento, y quizás el tuyo sea uno de ellos. Y ahora, con todo este peso espiritual, quiero saber de ti. Si el aviso ocurriera hoy, ¿cómo reaccionarías? Comparte tu sinceridad en los comentarios. Esta pregunta podría despertar a otras almas a tu alrededor. A la luz de todo lo revelado, no podemos concluir este momento sin una poderosa oración de protección. La Virgen María nos invita a clamar con fe, a unir nuestras voces al cielo y a proclamar la oración que el mismo Señor Jesús nos enseñó. Ahora, donde quiera que estés, detén todo, pon tu mano sobre tu corazón y reza conmigo con reverencia y fervor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, pero líbranos del mal. Amén. Que esta oración sea como un escudo sobre tu hogar, tu mente y tu corazón. Que cada palabra sea una semilla de luz plantada en el campo de tu espíritu. Y ahora, para sellar este momento profético,
Escribe en los comentarios con fe viva. Confío en el Padre y velo con la Santa Madre por el fin de los tiempos. Esta declaración no es solo una frase, es un acto de posicionamiento espiritual. Al escribirla, no solo reafirmas tu fe, sino que despiertas algo en tu interior e inspiras a otros a hacer lo mismo. Que tu vida sea tocada, transformada y conducida a la victoria en los días venideros. Amados, este video no es solo información, es un llamado divino. El cielo está en movimiento y quienes escuchen y obedezcan experimentarán grandes promesas. Lo que les revelaré ahora no es especulación, es una verdad grabada en las Escrituras, ignorada por muchos, temida por otros y comprendida solo por quienes disciernen las señales de lo alto. Israel, la pequeña nación envuelta en conflictos, rodeada de enemigos y blanco constante de tensiones geopolíticas, es, en realidad, la mayor señal profética del fin de los tiempos. Israel es el reloj profético de Dios, la manecilla que marca la hora final en la cuenta regresiva celestial. Quien comprende el rol espiritual de Israel, también comprende el plan divino para el fin de los tiempos. Desde el momento en que Dios llamó a Abraham y lo convirtió en una gran nación, Israel comenzó a desempeñar un papel espiritual que trasciende las fronteras físicas y políticas. Es sobre Israel donde los ojos del Señor están continuamente puestos, desde el principio hasta el fin del año. Fue allí donde Dios estableció sus pactos, derramó sus promesas y reveló su carácter a través de la historia de un pueblo que, aunque rebelde, fue elegido para ser un testigo vivo entre las naciones. Cuando hablamos de escatología bíblica, el estudio de las profecías del fin de los tiempos, ignorar a Israel es ignorar la estructura misma de la cronología divina. La restauración de Israel en 1948, después de casi 2000 años de dispersión, no fue un accidente histórico. Fue una intervención directa del Eterno, un cambio de página en el calendario espiritual de la humanidad. Cualquiera que presenciara ese momento histórico y no comprendiera lo que se escondía tras la política y la guerra se perdió, el mayor hito profético desde el nacimiento de Jesús. Dios decía, el tiempo se está cumpliendo. Cuando Israel volvió a ser una nación, la aguja profética avanzó con fuerza, y cada acontecimiento que involucra a Israel, cada conflicto, cada tratado, cada ataque, cada alianza internacional, es una alarma que suena en el mundo espiritual. El mismo Señor Jesús, al hablar de los últimos días, destacó la higuera, símbolo directo de Israel. Dijo que cuando la higuera floreciera, quienes estuvieran atentos sabrían que el tiempo estaba cerca, a las puertas, y la higuera floreció. Israel resurgió. El idioma hebreo fue restaurado. Jerusalén volvió a manos de los judíos. Esto no es política, esto es profecía. Israel es el termómetro del plan divino. Lo que allí sucede se refleja en el mundo espiritual como olas que alcanzan a todas las naciones. La guerra espiritual que se libra por ese pequeño territorio es desproporcionada precisamente porque es el epicentro del cumplimiento escatológico. Los ojos del infierno están sobre Israel, pero también los del Todopoderoso. Por eso los enfrentamientos son constantes, los ataques persistentes y la tensión nunca cesa. Todo esto se revela en las Escrituras. Los antiguos profetas ya habían dicho que en los últimos días, Jerusalén sería una copa de escalofríos para todas las naciones. Y eso es exactamente lo que vemos hoy. El mundo entero participando en decisiones sobre Israel, forjando alianzas, cumpliendo profecías ante los ojos de una generación que prefiere dormir espiritualmente. Pero quienes observan saben, cuando Israel se mueve, el cielo se mueve. El plan de Dios se desarrolla por etapas, e Israel es el escenario principal. Es desde Jerusalén que reinará el Mesías. Es allí donde sus pies volverán a posarse en el Monte de los Olivos. Y es también desde allí que la luz surgirá en los días finales. La escatología apunta a una convergencia de eventos que pasarán por esta tierra. El regreso del Señor, el juicio sobre las naciones, la manifestación del Anticristo y la gran tribulación. Todo esto gira en torno a Israel.
Por eso la lucha por Jerusalén es tan feroz. No es solo geopolítica, es una batalla espiritual. Satanás sabe que cuando Jesús regrese, su trono se establecerá allí. Por eso intenta, por todos los medios, borrar la identidad espiritual de Israel, pero no lo logrará. El reloj de Dios sigue corriendo, y cada segundo que pasa nos acerca al desenlace final. No es de extrañar que las mayores tensiones del mundo converjan en esta región. Israel es la línea divisoria entre lo antiguo y lo nuevo, entre el tiempo de los gentiles y la restauración del reino de Dios. La nación que fue dispersada, perseguida y casi extinta varias veces, permanece en pie como testigo vivo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y quienes tienen ojos espirituales ven más allá de los titulares. Ven los cielos alineándose, los profetas despertando, el Espíritu de Dios soplando sobre huesos secos, preparando un gran ejército para el fin de los tiempos. Y en este escenario, Israel no es un actor secundario, es un protagonista. Quienes buscan comprender los misterios del Apocalipsis, quienes desean discernir los tiempos y no ser sorprendidos, necesitan velar por Israel. Porque mientras muchos se distraen con el brillo de este mundo, el reloj de Dios sigue marcando con precisión milimétrica la hora final. Y la hora final ya ha comenzado. ¿Están preparados para lo que viene? Me gustaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué creen que Dios está revelando a través de los acontecimientos en Israel? Amados hijos, en este momento crucial, los invito a abrir sus corazones. La voz de lo alto clama por quienes aún creen en lo imposible de Dios. Lo que sucede en Israel en este preciso momento no es solo una reflexión política o militar, es un escenario profético que se despliega ante los ojos de quienes tienen discernimiento espiritual. Israel, la tierra del Eterno, el reloj de Dios, se ha convertido una vez más en el epicentro de los movimientos más intensos y misteriosos del planeta. Mientras muchos solo ven conflictos armados, decisiones diplomáticas y tensiones internacionales, el cielo revela algo mucho mayor. Hablamos de señales que hacen eco de las antiguas palabras de los profetas, de acontecimientos que sacuden los cimientos del mundo espiritual. En los últimos meses, la tierra sagrada de Israel ha sido escenario de manifestaciones que superan la comprensión natural. El aumento de los conflictos entre facciones extremistas, el aumento de la tensión en Jerusalén, los ataques que han reavivado viejas heridas entre judíos, musulmanes y cristianos. Nada de esto es casualidad, es un cumplimiento. La Biblia nos advirtió de momentos en que las naciones se volverían contra Israel, y cuando el mundo entero tendría la mirada puesta en ese pequeño pedazo de tierra que, a ojos espirituales, tiene importancia eterna. Y lo más impactante, la mayoría de la gente aún no comprende la gravedad de esto. Las decisiones políticas recientes también son muy elocuentes en el mundo espiritual. El intento de rediseñar los acuerdos de paz, los enfrentamientos entre líderes religiosos y el avance de agendas que amenazan los fundamentos bíblicos tienen consecuencias directas en el reino invisible. Cada decisión tomada tras bambalinas en la diplomacia resuena en el mundo espiritual como un toque de trompeta. No se trata solo de gobiernos, se trata de un choque entre la luz y la oscuridad, una guerra entre la promesa y la oposición. Y en medio de todo esto, Israel sigue siendo el principal escenario profético del fin de los tiempos. El monte del templo, el sitio de los grandes templos bíblicos, vuelve a ser el centro de feroces disputas. Grupos extremistas han hablado abiertamente de reclamar este territorio por completo, mientras que movimientos religiosos mesiánicos anuncian la inminencia de la reconstrucción del tercer templo. Este simple detalle debería despertar a la Iglesia con urgencia, porque según las profecías, el tercer templo será un indicador visible del fin de los tiempos. Y cuando oímos que ya hay planos arquitectónicos, sacerdotes en formación, vestimentas preparadas e incluso objetos sagrados restaurados, ya no podemos ignorarlo. El tiempo se está cumpliendo ante nosotros.
Los cielos de Israel también han mostrado manifestaciones sobrenaturales. Informes de luces inexplicables, señales en el cielo, sonidos de trompetas que resuenan sin origen conocido. Todo esto coincide con festividades bíblicas, lunas de sangre y alineaciones celestiales que la propia Escritura menciona como advertencias del Altísimo. Son recordatorios divinos para una generación que se ha acostumbrado a dudar de lo sagrado. Dios está gritando en claves celestiales, pero pocos aún tienen ojos para ver y oídos para oír. Y lo más intrigante es darse cuenta de que, en medio de este aparente caos, surge un movimiento de avivamiento. Cada vez más judíos reconocen la figura del Mesías en Jesús, algo impensable hace apenas unas décadas. Los ministerios mesiánicos se multiplican en Jerusalén y las regiones circundantes. Lo que antes era herejía para muchos religiosos, ahora se convierte en esperanza. Esto cumple directamente la profecía de que, en los últimos días, los ojos de Israel serían abiertos. Dios está restaurando la identidad espiritual de su pueblo, lo que indica que la plenitud de los gentiles también está llegando a su fin. El sistema económico global, estrechamente vinculado a Israel, también muestra señales de un colapso inminente. La moneda digital, el control de las transacciones y la vigilancia global avanzan hacia un escenario profético ya conocido por quienes conocen las Escrituras. El escenario del anticristo, de la dominación global y de la persecución de los verdaderos adoradores, se está construyendo cuidadosamente. E Israel, como nación clave, será una de las primeras en experimentar los efectos directos de este nuevo orden. Todo está preparado. Solo falta la señal celestial para que los últimos engranajes comiencen a moverse. Incluso los desastres naturales se han intensificado en el territorio israelí. Terremotos, olas de calor sin precedentes, tormentas de arena que cubren ciudades enteras. La tierra gime, los cielos responden. El universo entero se convulsiona a medida que el plan de Dios se acerca a su clímax. ¿Y los seres humanos? Siguen distraídos por sus comodidades, sus debates fútiles, sus ideologías efímeras. Mientras la eternidad llama a la puerta, muchos siguen jugando a la religión y no se posicionan en el espíritu. Lo que pocos comprenden es que todo lo que sucede en Israel afecta directamente el destino espiritual del mundo. Cada conflicto, cada tratado, cada palabra pronunciada en los círculos de poder resuena como un eco profético en todas las naciones. Y si la Iglesia no presta atención a esto, perderá su papel de centinela. Necesitamos ser como los hijos de Isaacar, quienes supieron discernir los tiempos y qué hacer. Israel es el termómetro. Y cuando el termómetro sube, el cuerpo de Cristo debe prepararse. No se trata de sensacionalismo, se trata de urgencia. Las Escrituras no fueron dadas para adornar estanterías, sino para advertir. Y ahora mismo, todo indica que se están pasando las últimas páginas. Lo que estamos presenciando es el cumplimiento literal de profecías milenarias. Israel no es una nación más, es el reloj de Dios. Y cuando la manecilla se mueve, el mundo espiritual se pone en alerta. La pregunta es, ¿estás discerniendo esto? ¿O simplemente estás consumiendo las noticias como una forma más de entretenimiento? Ahora quiero saber de ustedes. Dadas tantas señales, ¿cuáles consideran más evidentes de que las profecías se están cumpliendo en nuestros días? Escriban en los comentarios. Amados hijos, en este momento crucial, los invito a abrir sus corazones. La voz de lo alto clama por quienes aún creen en lo imposible de Dios. Vivimos en días en que el silencio del alma se ha convertido en un peligro. Días en que el mundo habla a viva voz, seduce, disfraza mentiras con apariencias de verdad y confunde incluso a los elegidos. Nunca ha sido tan necesario vivir en oración constante como ahora. La oración ya no es solo una práctica devocional. Se ha convertido en escudo, brújula, grito de guerra y refugio espiritual en medio de un campo minado de engaños. Mientras muchos duermen espiritualmente, anestesiados por las distracciones de la vida cotidiana,
El reino de las tinieblas se mueve estratégicamente, disfrazado de ideologías, entretenimiento e incluso doctrinas aparentemente benignas. El espíritu de engaño ha atraído a multitudes. ¿Y cómo podemos resistir tal seducción si no es mediante la constante vigilancia en la oración? La oración continua es el vínculo invisible entre el cielo y la tierra. Es lo que mantiene el discernimiento agudo, el espíritu sensible y la mente alineada con los pensamientos del Todopoderoso. Quienes oran continuamente ven antes que los demás, sienten antes que los demás, actúan antes que el mal se afiance. Muchos desean revelaciones, pero no intimidad. Quieren dirección, pero no buscan el rostro de Dios. Quieren respuestas rápidas, pero no están dispuestos a pasar tiempo en secreto. Y lo que el Espíritu llama a la iglesia hoy es volver a la oración continua, volver a la vigilia matutina, a la sensibilidad del Espíritu que discierne los peligros antes de que se conviertan en tragedias. El Señor está suscitando intercesores con ojos de águila, que ven a lo lejos, que perciben el movimiento de la oscuridad antes de que se manifieste. Pero esta unción solo descansa en quienes viven en constante comunión. La oración continua no es una oración ansiosa, repetitiva ni mecánica. Es un estado mental. Es ir al supermercado, conducir, cuidar la casa y seguir en sintonía con el cielo. Es vivir con un corazón alerta, una mente en adoración y labios listos para interceder. Es tener un espíritu sensible a la más mínima dirección de Dios, a la más mínima inquietud del espíritu. Es dejar de ser un espectador y convertirse en partícipe de la historia espiritual que se escribe a diario a nuestro alrededor. Porque mientras el mundo corre tras cosas nuevas, el intercesor vive en la eternidad. Hay un llamado urgente para que los hijos de Dios tomen una postura. Ya no es posible jugar con la espiritualidad. Ya no es posible sobrevivir con oraciones de 5 minutos. El engaño se está volviendo más sofisticado. Hay palabras dulces que esconden intenciones amargas. Hay mensajes hermosos que diluyen la verdad. Solo la oración continua revela. Solo la oración continua protege. Solo la oración continua mantiene el espíritu firme mientras el mundo entero se inclina ante los ídolos modernos de la fama, el placer y la autosuficiencia. Quienes oran continuamente construyen un refugio invisible a su alrededor, un campo espiritual que impide el avance del enemigo. Las Escrituras nos exhortan a orar sin cesar, no como una exageración, sino como una instrucción vital para la supervivencia espiritual. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se retiraba a menudo a orar. Sabía que sin oración, el espíritu se debilita, la carne domina, el alma se pierde. Y si Cristo mismo oró continuamente, ¿quiénes somos nosotros para descuidar este poder? Hay batallas que solo se ganan de rodillas. Hay respuestas que solo llegan clamando. Hay revelaciones que solo se revelan en secreto. La oración continua es como un río. Cuanto más fluye, más purifica el alma, más refresca el espíritu, más transforma el entorno. Mucha gente se pregunta por qué se siente vacía, confundida y sin rumbo. La respuesta suele residir en la ausencia de una vida de oración constante. La falta de oración es como cortar el oxígeno espiritual, y cuando el espíritu se asfixia, el discernimiento se desvanece, la esperanza se desvanece y la fe se vuelve frágil. Necesitamos reaprender a respirar al ritmo del cielo, a silenciar las voces del mundo y a escuchar la suave voz del espíritu. Y esto solo es posible con disciplina, entrega y persistencia. El cielo no se conmueve con emociones pasajeras, sino con constancia y fidelidad. La oración continua es prueba de que el corazón no solo desea a Dios, sino que vive para Él. El diablo no teme las oraciones emotivas, teme las vidas que oran constantemente, teme las rodillas callosas, los labios consagrados, los corazones entregados. Sabe que un solo intercesor es más peligroso que 1000 guerreros sin rumbo. Porque quienes oran siempre van un paso adelante. Quienes oran ven lo invisible. Quienes oran perciben cuando algo anda mal, incluso sin pruebas humanas.
Y en estos tiempos donde el engaño se institucionaliza, donde el pecado se aplaude y la verdad se ridiculiza, la oración continua se convierte en el único camino hacia la supervivencia espiritual. Dios está levantando un pueblo que no se conforma con migajas espirituales. Un pueblo que busca alimento sólido, que entra en la habitación y cierra la puerta, no para realizar un ritual, sino para encontrarse con el Padre. A este pueblo se le llamará los que permanecieron, los que no se vendieron, los que no se rindieron, los que no cambiaron presencia por visibilidad. Y todos tienen algo en común: una vida de oración continua. No porque sean santos en sí mismos, sino porque han reconocido que sin el cielo no hay forma de triunfar en la tierra. La oración continua también genera discernimiento, y el discernimiento es el arma más escasa y necesaria de nuestro tiempo. Ya no lidiamos con enemigos evidentes. El mal se disfraza, se maquilla, asume formas aceptables e incluso se infiltra en los círculos cristianos. Pero quienes oran ven, quienes oran sienten, quienes oran disciernen la presencia del Espíritu y también perciben su ausencia. Y esto es precioso. Salva vidas, previene caídas, preserva llamamientos, protege familias. No hay nada más noble que ser un centinela espiritual en tiempos de engaño generalizado. Hijos del Altísimo, el Espíritu Santo llama a una generación que no solo ore cuando sea necesario, sino que ore porque comprende que ha sido llamada a mantener los cielos abiertos sobre la tierra. Una generación que reconozca que la oración no solo cambia las circunstancias, sino que transforma el alma misma. Que comprenda que la oración es guerra, es intimidad, es permanencia. Que sepa que una vida sin oración es una invitación al caos espiritual. Que comprenda que el secreto de la victoria no reside en las estrategias humanas, sino en los momentos secretos ante el trono de la gracia. Ahora dime en los comentarios, ¿qué te ha impedido vivir una vida de oración continua? Amados hijos, en este momento crucial, los invito a abrir sus corazones. La voz de lo alto clama por quienes aún creen en lo imposible de Dios. Esto no es solo un mensaje, es un llamado urgente que resuena desde el corazón de la Madre Celestial. La Virgen María, en apariciones alrededor del mundo, ha sido incansable en su advertencia. Este no es tiempo de juegos espirituales, no es tiempo de vivir en la tibieza. El cielo está en guerra, el infierno ruge, y la humanidad duerme soñolienta bajo el peligroso manto de la indiferencia. La advertencia es clara, directa e ineludible. Cada día puede ser decisivo. Cada elección, cada omisión, cada silencio ante la verdad es una carga para el destino del alma. El tiempo de la neutralidad ha terminado. Dios está separando a los apasionados de los tibios, a los despiertos de los dormidos, a los comprometidos de los indecisos. ¿Y tú? ¿Dónde te estás posicionando? Vivimos en una generación que ha trivializado lo sagrado, que ha transformado el Evangelio en entretenimiento y la fe en conveniencia. Lo que antes era un altar ahora se ha convertido en un escenario. Lo que antes era un clamor ahora es solo un discurso ensayado. Y es en este escenario de distracción espiritual que la voz de la Virgen se alza con autoridad, como una madre que sacude a su hijo ante el abismo. Ella suplica, llora, implora. No se dejen engañar. No vivan como si el tiempo fuera ilimitado. Las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Las señales están por todas partes. Desastres naturales, guerras, persecuciones, inversión de valores, división dentro de las propias iglesias. El mundo está convulsionado, y sin embargo, muchos permanecen complacientes, preocupados por las apariencias, el estatus y los placeres momentáneos, como si la eternidad fuera un detalle irrelevante. Lo más aterrador no es el avance de las tinieblas, sino la apatía de los hijos de la luz. La tibieza espiritual es la epidemia más silenciosa y devastadora de los últimos tiempos. Personas que han oído, visto y experimentado el toque de Dios, pero hoy viven como si ya no hubiera urgencia. Corazones fríos, oraciones mecánicas,
ayunos inexistentes, lecturas bíblicas olvidadas y comportamientos que agradan más al mundo que al cielo. La Virgen María, conociendo el corazón humano, sabe que este estado de tibieza espiritual no es solo un error, sino una oportunidad para el enemigo. El diablo no necesita a los malvados para destruir, solo necesita un ejército de tibios que no se posicionen. Por eso María grita a los cuatro vientos: despierten, el momento es ahora. No esperen el sufrimiento para recordar el cielo. La tibieza es traicionera porque se disfraza de religiosidad. La gente cree estar bien con Dios porque va a misa, porque ve videos espirituales, porque reza cuando tiene tiempo. Pero no hay fuego, no hay miedo, no hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay salvación. La Virgen advierte: o te inflamas o serás vomitado de la boca de Dios. Esto no es una metáfora, es la palabra viva, es el Apocalipsis. Jesús no soporta la tibieza, lo quiere todo o nada. Quiere santidad, quiere entrega, quiere pasión por la verdad. Es hora de reavivar el altar del corazón. Es hora de romper con todo tipo de pecado consentido, con toda distracción que nos aleja de la presencia de Dios. La tibieza es cobarde porque enmascara la necesidad de conversión, y muchos morirán pensando que están salvados, cuando en realidad solo se han acostumbrado a la presencia de Dios, sin entregarse jamás verdaderamente a ella. ¿Y si hoy fuera el último día? ¿Y si esta fuera la última advertencia? ¿Qué haces con tu fe? ¿Qué haces con los dones que has recibido? La tibieza suele ser fruto de la ingratitud. Personas que ya han sido salvadas, liberadas y sanadas, pero que ahora viven en piloto automático, como si Dios fuera solo parte de su agenda. La Virgen nos enseña que cada día debe vivirse como si fuera el último, porque un día lo será, y los tibios no estarán preparados. No habrá tiempo para buscar aceite cuando llegue el novio. Las puertas estarán cerradas. La eternidad no tendrá espacio para los indecisos. Dios quiere hijos ardientes, no turistas espirituales. Dios quiere guerreros, no espectadores. Busca a quienes lloran ante la injusticia, a quienes se indignan con el pecado, a quienes claman por las almas perdidas. Y estos no pueden ser tibios. La tibieza es la ausencia de guerra espiritual. Es un estado mental que no molesta al infierno. Y si a tu vida no le molesta la oscuridad, quizás estés en el lado equivocado de la lucha. El cielo está en movimiento. El Espíritu Santo agita la tierra, suscitando profetas, intercesores, centinelas. Y tú has sido llamado a esto. Has sido apartado para ser voz y no eco, para encender fuego y no solo calentar. Pero esto solo será posible si rompes con toda forma de tibieza. La decisión es individual. La salvación es personal. Nadie podrá clamarte en el último día. Ni María, ni los santos, ni los ángeles. Tu fe, tu vida, tu respuesta. Eso es lo que contará. La advertencia ha sido dada. Las lágrimas de la Virgen son reales. La urgencia del cielo no es retórica. Es un llamado a la guerra. Porque estamos en guerra. Una guerra espiritual, invisible a los ojos carnales, pero evidente a los ojos espirituales. Y el arma más poderosa contra ti es precisamente la tibieza, la inercia, el conformismo, la idea de que tienes tiempo, de que puedes posponer las cosas para mañana, de que puedes ser medio cristiano. Eso es una mentira que cuesta la eternidad. Si has llegado hasta aquí y comprendes la gravedad de esta advertencia, escribe en los comentarios: elijo ser cálido en el espíritu. Que esta declaración marque un nuevo comienzo en tu camino espiritual y desafíe a otros a salir de su zona de confort. Queridos del Señor, presten atención a este mensaje que resuena hoy del cielo a la tierra. Algo grande está por suceder, y han sido elegidos para escuchar esta advertencia. Hay una inquietud que se cierne sobre los continentes, una tensión invisible tras bambalinas de la historia. Guerras, rumores de guerras, naciones en crisis, sistemas colapsando, líderes confundidos, pueblos oprimidos. Todo, absolutamente todo, apunta en la misma dirección.
Algo está a punto de desatarse en el mundo espiritual y físico. Este no es el momento de ver las noticias con ojos naturales. Es el momento de discernir las señales. El reloj profético en el cielo está en cuenta regresiva, y quien esté despierto verá con claridad. Las señales están gritando. La tierra gime con dolores que no son naturales. Son dolores espirituales. Catástrofes ambientales que escapan al control humano. Inundaciones devastadoras. Incendios que consumen bosques enteros. Terremotos en lugares insospechados. La creación habla. El cielo clama. Y ustedes, con sensibilidad espiritual, han sido llamados a interpretar los tiempos. No se trata de miedo, se trata de preparación. No se trata de pánico, se trata de propósito. Quienes caminan en la luz no tropiezan en la oscuridad. Quienes conocen la voz del pastor no se pierden en el ruido del caos. Pero para ello, debemos estar atentos, con la mirada fija en lo que realmente importa, el reino que ha de venir. Las guerras se propagan como chispas en un campo seco. Lo que era solo un rumor se está haciendo realidad. Los conflictos se intensifican en Oriente Medio, las potencias se arman en silencio, las alianzas se desmoronan y surgen nuevos imperios con intenciones ocultas. Todo movimiento geopolítico está conectado al cumplimiento de las Escrituras. Y quienes tienen ojos espirituales lo saben, no es solo política, es profecía. Cada misil lanzado, cada tratado roto, cada territorio invadido forma parte de una coreografía oculta que culminará en el gran conflicto final. Y tú, que lees este mensaje, debes comprender, este ya no es tiempo de neutralidad. O te unes al ejército de la luz, o serás absorbido por la oscuridad que avanza sin piedad. La economía mundial se tambalea como un gigante ebrio. Las monedas pierden valor, los mercados se desploman, los bancos centrales buscan desesperadamente controlar lo incontrolable. La inflación devora los salarios, el desempleo devasta a las familias y la escasez empieza a tocar las puertas de naciones que antes se consideraban intocables. Pero todo esto está escrito. El sistema de control global se prepara para un nuevo orden que exigirá sumisión total. Los vigilantes saben que este es el presagio de un dominio maligno que se aproxima. Un sistema que exigirá marcas, renuncias a la fe, pactos con el anticristo. Pero los hijos de la luz no se doblegarán. Saben en quién han creído. Saben que el justo vivirá por la fe. Observen el colapso moral. Lo correcto se ha vuelto incorrecto, y lo incorrecto se ha vuelto correcto. Lo que antes era motivo de vergüenza ahora es motivo de aplauso. Se crean leyes para proteger la perversión y silenciar la verdad. La familia es atacada, los valores se deconstruyen, la inocencia de los niños se corrompe por sistemas que operan bajo la influencia de espíritus malignos. Pero los hijos de Dios están llamados a brillar en estos tiempos oscuros. Tú que lees esto, no eres un observador pasivo, eres un centinela. Has sido llamado a denunciar las obras de las tinieblas, a proclamar que viene un rey y que viene con justicia, poder y gloria. La apostasía crece dentro de los mismos templos. Muchos tienen una apariencia externa de piedad, pero niegan la eficacia del Evangelio. Sermones diluidos, iglesias como teatros, pastores como celebridades, púlpitos ocupados por discursos motivacionales en lugar de mensajes santificadores. Pero están surgiendo verdaderos profetas, hombres y mujeres que no ceden en la verdad, que prefieren ser rechazados por el mundo antes que aplaudidos en el infierno. Este es el tiempo de separación. Dios está zarandeando su casa. Los suyos serán resucitados con poder, y quienes viven de apariencias caerán ante la gloria venidera. La ciencia avanza, pero el alma humana retrocede. Inteligencia artificial, experimentos genéticos, tecnologías que rozan lo divino. Pero el hombre permanece vacío, ansioso, deprimido, suicida, porque solo la presencia de Dios llena lo creado para ser eterno. Ninguna innovación reemplazará la intimidad con el Creador. Ningún avance traerá paz al corazón sin dirección.
Este es el clamor que resuena en los cielos. Vuélvanse a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay salvación fuera de Cristo. No hay seguridad fuera de la cruz. No hay futuro fuera de la promesa. La palabra dice que cuando oigan hablar de guerras y terremotos, no se alarmen. Esto debe suceder, pero esto es solo el comienzo de los dolores. El Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. Por lo tanto, estén atentos, con su lámpara encendida, con su corazón alineado, con su vida en el altar. El momento es ahora. Las señales no son simbólicas, son reales. Este no es el momento de fingir ser creyente. Es hora de posicionarse como embajador del cielo. Es hora de abandonar el pecado oculto. Es hora de romper con el mundo. Es hora de volver a la cruz. No fuiste llamado a ser un espectador en la historia. Fuiste llamado a ser protagonista en el reino. Tu voz importa. Tu oración conmueve los cielos. Tu ayuno rompe cadenas. Tu santidad atrae presencia. No subestimes lo que llevas dentro. Dentro de ti hay una semilla de eternidad. Hay un fuego inextinguible. Tú eres la respuesta para este tiempo. Eres luz en un mundo que clama por dirección. Y el Espíritu te dice ahora, levántate, despierta, toma una posición, porque lo que viene requerirá una fe inquebrantable, valentía sobrenatural y obediencia radical. Ahora escribe en los comentarios, ¿distingues las señales? Proclama con fe, estoy alerta, estoy de pie, estoy listo para lo que viene. Queridos del Señor, antes de continuar, respiren hondo. Este es un momento sagrado. Cada palabra que llegará ahora trae propósito y dirección a sus vidas. Desde el principio de los tiempos, el cielo ha advertido a la humanidad mediante voces escogidas, profetas y apariciones celestiales. Y entre estas revelaciones, pocas son tan intensas, detalladas y consistentes como las que entregó la Santísima Virgen María en sus diversas manifestaciones alrededor del mundo. Fátima, La Salette, Akita, Medjugorje. En cada una de ellas hay un hilo conductor que se vuelve imposible de ignorar, un llamado urgente a la conversión, a la oración y a la vigilancia ante la inminencia de un gran castigo sobre la tierra. Un castigo que no llegará por capricho divino, sino como consecuencia directa de la desobediencia y la frialdad de los corazones humanos. Ustedes, que tienen ojos para ver y oídos para oír, deben reconocer que las palabras de la Virgen María no son meros símbolos. Son advertencias claras, códigos espirituales que anuncian, con precisión profética, las señales que precederán a un tiempo de dolor y tribulación sin precedentes. Y entre todas estas señales, hay una que se repite de forma inquietante, el anuncio de una guerra global, una tercera guerra mundial de proporciones apocalípticas. Sí, las apariciones de la Virgen lo indican, no como una posibilidad remota, sino como una realidad inminente si la humanidad no cambia su rumbo. En Fátima, en 1917, mientras el mundo estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial, María se apareció a 3 niños con un mensaje que trascendía el contexto histórico de aquel momento. Habló de la conversión de Rusia, de la necesidad de la consagración y de los errores que esta nación propagaría por el mundo si se ignoraba su llamado. Décadas después, vimos cómo el comunismo dominaba las naciones, cómo perseguía a la Iglesia y cómo avanzaban las ideologías que niegan la existencia de Dios. Pero ahora, nos enfrentamos a algo aún más grave, porque la misma profecía que advirtió sobre los errores de una nación resuena ahora con fuerza ante una realidad que ya llama a nuestra puerta. Alianzas que se rompen, naciones que se arman, líderes que amenazan con usar armas nucleares y el caos que se acerca con una velocidad aterradora. Esto no es sensacionalismo, es una realidad profética. Las revelaciones continúan. En Akita, Japón, la Virgen se apareció a una monja y le habló de fuego que caería del cielo, de destrucción que vendría como nunca antes, de una división dentro de la propia Iglesia y de castigos que caerían si no había arrepentimiento.
Dijo que muchos morirían repentinamente y que los sobrevivientes envidiarían a los muertos. Estas palabras no pueden ignorarse, especialmente ahora, cuando el mundo se encamina rápidamente hacia un colapso espiritual y moral global. Lo sientes. Percibes que hay algo en el aire, una tensión creciente, una llamada que te oprime el corazón. Es el Espíritu Santo advirtiéndote. Es el cielo llamándote a estar alerta. La Tercera Guerra Mundial, según las revelaciones marianas, no será solo un conflicto entre naciones. Será una batalla espiritual, una purificación dolorosa, donde el bien y el mal se enfrentarán de forma visible. Muchas advertencias hablan del papel de la Iglesia en este tiempo, de la persecución de los cristianos y de la necesidad de una fe inquebrantable para soportar los días de oscuridad que se avecinan. Y por eso este mensaje no es para todos. Es para ti, que sientes en tu espíritu que algo está por suceder. Es para ti, que tienes discernimiento, que no te conformas con la frialdad de las iglesias, que reconoces que los púlpitos han permanecido en silencio ante los problemas urgentes. Dios está levantando centinelas. Dios está despertando guerreros. Y tú eres uno de ellos. Las naciones ya están sumidas en un conflicto oculto. Los sistemas se están derrumbando. La economía mundial, la política internacional, los acuerdos de paz, todo se tambalea. La Virgen María nos advirtió de un tiempo en el que parecería que se había alcanzado la paz, pero de repente vendría la destrucción. Vivimos en ese tiempo. Y la pregunta que el cielo plantea es, ¿quién está preparado? ¿Quién tiene su lámpara llena de aceite? ¿Quién está dispuesto a renunciar a la comodidad y buscar el secreto, la intercesión, el ayuno, la consagración? Has sido elegido para discernir los tiempos. Y el tiempo presente exige posicionamiento. Los mensajes de la Virgen no vinieron para atemorizar, sino para preparar. La guerra venidera también será el escenario de la gloriosa manifestación de los hijos de Dios. En medio de las ruinas, se levantará un pueblo lleno de fe. En medio de la persecución, los profetas proclamarán las verdades del cielo, y en medio del colapso, el remanente fiel será usado para salvar, sanar y restaurar. Y si sientes que esta palabra refleja lo que tu espíritu ha percibido durante mucho tiempo, escribe en los comentarios: estoy atento a las señales. Formemos juntos una generación que no cierre los ojos ante la verdad, sino que se posicione con fe y audacia profética. En tiempos de caos, confusión moral y espiritual, donde los valores eternos son pisoteados y la verdad se relativiza, surge una pregunta que resuena como un grito en las almas vigilantes. ¿Cuál es el verdadero papel de la Iglesia y del pueblo elegido? Ante un mundo que se doblega ante ideologías pasajeras y se distancia de los mandamientos divinos, el llamado que recae sobre los hombros de los elegidos no es leve, sino glorioso. La Iglesia no fue instituida para complacer al mundo, sino para hacer luz en medio de la oscuridad. El pueblo elegido no fue apartado para establecerse, sino para levantarse, proclamar y luchar con armas espirituales en nombre de la verdad eterna. Ser un verdadero cristiano nunca ha sido sinónimo de pasividad, todo lo contrario. La fe auténtica exige posicionamiento, valentía y vigilancia constante. Como centinelas espirituales, estamos llamados a vigilar los muros de la civilización, a discernir los tiempos y a advertir a todos que un rey viene, un juicio inminente y una salvación aún alcanzable. La Iglesia debe ser la trompeta que despierta a los dormidos y el muro que protege los principios divinos de los ataques de un mundo en rebelión contra Dios. En medio del colapso de las estructuras morales y espirituales, la verdadera Iglesia se yergue no por su fortaleza, sino porque está cimentada sobre la roca eterna. No se doblega ante los decretos humanos, no sacrifica su santidad por la aceptación popular, ni silencia sus convicciones para complacer a un sistema anticristiano. La Iglesia de Cristo es la voz que clama en el desierto, el refugio de los afligidos, la escuela de la verdad
y el altar donde se ofrece la adoración pura. Es, por definición, el bastión de la resistencia espiritual. ¿Y qué hay del pueblo elegido? No es solo una multitud reunida por una creencia común, sino un ejército escogido, entrenado en el fuego de la adversidad, purificado por la palabra y enviado con una misión específica: representar el cielo en la tierra. Estamos llamados a ir contracorriente, a mantenernos firmes incluso cuando la mayoría se rinde, a llevar la bandera de la santidad incluso a costa de la comodidad, los aplausos o la reputación. El pueblo elegido es la sal de la tierra que impide que la sociedad se degenere por completo y la luz del mundo que revela el camino a los perdidos. La intercesión es una de las armas más poderosas del pueblo de Dios. Mientras muchos se burlan de la fe e ignoran las señales de los tiempos, los verdaderos intercesores están tras bambalinas en la historia, arrodillándose, alzando la voz y sosteniendo con sus oraciones a naciones, familias, gobiernos e incluso a quienes se declaran enemigos de Dios. Es en el secreto de la oración que se ganan las batallas espirituales, se rompen las cadenas y se activan los decretos del cielo en la tierra. Proclamar la verdad en tiempos como los nuestros es un acto de rebelión contra las mentiras institucionalizadas. Significa correr el riesgo de ser rechazado, censurado e incluso perseguido. Pero la Iglesia no fue llamada a complacer, fue llamada a confrontar con amor y verdad. La voz profética de la Iglesia necesita ser restaurada, porque el mundo necesita escuchar que hay un camino, una verdad y una vida. La misión es clara. No podemos permanecer en silencio ante la injusticia, la corrupción espiritual y el intento sistemático de borrar a Dios de la sociedad. Nuestras bocas deben ser una extensión de la boca de Dios en esta generación. El caos que vemos a nuestro alrededor no es solo resultado de políticas desacertadas o crisis económicas, sino de un profundo vacío espiritual, de corazones que se han alejado de Dios y se han vuelto rehenes de sus propios deseos. La Iglesia y el pueblo elegido son la respuesta de Dios a esta decadencia. Cuando nos posicionamos con fe y autoridad, activamos un movimiento en el mundo espiritual que transforma atmósferas, destinos y restaura lo que parecía perdido. Nuestra presencia en medio del caos no debe ser de espectadores, sino de agentes de transformación. Ser centinela es más que solo estar alerta. Es asumir la responsabilidad de lo que ves. Es dar la alarma cuando se acerca el peligro, incluso si nadie quiere oírlo. Es custodiar las puertas de la ciudad espiritual, intercediendo por quienes aún no han despertado y proclamando que hay esperanza, que hay salvación, que el reino está cerca. Los centinelas no duermen mientras la batalla continúa. Permanecen en oración, con los ojos abiertos y el corazón ardiente por la presencia de Dios. Nuestra generación necesita redescubrir el fervor de las primeras comunidades cristianas, donde vivir la fe era un acto de entrega radical, donde el nombre de Cristo se proclamaba con valentía, incluso ante la muerte, donde los dones espirituales fluían con naturalidad y el amor entre hermanos era más fuerte que cualquier diferencia. La Iglesia moderna necesita recordar que su fuerza no reside en templos suntuosos, ni en la cantidad de personas en las redes sociales, sino en su santidad, su separación, el poder de la oración y su fidelidad a la palabra. No podemos engañarnos. El caos aumentará, la oscuridad se intensificará, pero donde abunda el pecado, la gracia abundará aún más. Y esta gracia se manifestará a través de un pueblo que no se ha contaminado, una iglesia que no se ha vendido, y de intercesores que no se han cansado. Estamos en una verdadera guerra espiritual, y el cielo busca a quienes no se rinden, a quienes no se venden, a quienes no se rinden, a quienes están dispuestos a luchar hasta el final. El papel de la Iglesia y del pueblo elegido, por lo tanto, es resistir, permanecer, proclamar, restaurar y, sobre todo, preparar el camino para el regreso del Rey. ¿Y tú? ¿Sientes que has cumplido tu rol como centinela espiritual en esta generación? Escribe en los comentarios. Me mantengo como centinela.
y juntos declaremos que no permaneceremos callados ante el caos. Vivimos en una época en la que la velocidad de la información a menudo supera la capacidad humana para procesar los acontecimientos en profundidad. Cada día trae titulares que infunden miedo, generan controversia o generan esperanzas superficiales. Sin embargo, para quienes caminan por fe y no por vista, existe una dimensión superior, más precisa e infinitamente más segura, la del discernimiento espiritual. Y es precisamente aquí donde se revela el papel fundamental del Espíritu Santo en la vida de quienes desean comprender lo que realmente sucede tras el velo de las apariencias. Porque hay una gran diferencia entre estar informado y estar espiritualmente alineado. Muchos saben lo que sucede en el mundo, pero pocos comprenden lo que significa para el cielo. Y esta comprensión no se adquiere solo leyendo, sino buscando, orando, y siendo sensibles a la voz de Dios. Es importante comprender que discernir los tiempos no significa predecir el futuro como quien busca un horóscopo o se aferra a teorías conspirativas. Discernir los tiempos significa percibir los movimientos invisibles que ocurren en la esfera espiritual y que, tarde o temprano, se manifestarán en la tierra. Significa saber cuándo algo está cambiando en los cielos, incluso si los periódicos aún no han informado nada. Significa reconocer que ciertos eventos globales son más que decisiones políticas, más que conflictos territoriales, más que crisis económicas. Son manifestaciones proféticas de un plan mayor que solo el Espíritu Santo puede revelar a quienes tienen oídos espirituales atentos. Y es por eso que quienes viven inmersos solo en las emociones o el sensacionalismo terminan siendo arrastrados por la confusión, la ansiedad y el engaño. Pero quienes disciernen por el Espíritu mantienen los pies firmes incluso en medio del caos. Jesús mismo reprendió a los fariseos por saber interpretar las señales del tiempo meteorológico, pero no las del espiritual. Dijo: «Hipócritas, saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos». Este es un llamado directo a todos nosotros. Hay personas expertas en estadísticas, gráficos y pronósticos de mercado, pero ciegas a los movimientos del espíritu. Y hay otras, sencillas a los ojos del mundo, que se arrodillan de madrugada y reciben revelaciones de lo alto que las guían con increíble claridad. El discernimiento espiritual no es privilegio de unos pocos iluminados, sino un don accesible a todos los que lo buscan con sinceridad y humildad. La palabra es clara. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, quien da a todos abundantemente. Dios no niega el discernimiento a quienes piden con fe, y es precisamente este discernimiento el que nos impide vivir como rehenes del miedo o la manipulación emocional que tantos discursos difunden. ¿Cuántas veces has visto una noticia que te ha sacudido la mente? ¿Cuántas veces te has sentido perdido, como si el mundo estuviera fuera de control y nada tuviera sentido? Es en estos momentos que el Espíritu Santo quiere hablar con más fuerza. Revela la verdad no solo sobre los hechos, sino sobre lo que Dios está haciendo detrás de ellos. No solo muestra el peligro, sino también la estrategia del cielo. Y más que eso, capacita a los hijos de Dios para caminar con firmeza, incluso cuando todo parece incierto. Mientras el mundo corre en busca de respuestas en las redes sociales y en los periódicos, el verdadero cristiano corre al altar y allí encuentra la única respuesta que realmente importa. ¿Qué dice Dios sobre todo esto? Hay algo poderoso que ocurre cuando alguien decide dejar de vivir por las emociones y vivir por el discernimiento. El alma se calma, el corazón toma una postura firme y los ojos espirituales se abren. Los mismos eventos que causan desesperación en otros se convierten en señales de confirmación de la palabra para esta persona. Mientras muchos se pierden en teorías y conjeturas, quien discierne se convierte en una roca en medio de la tormenta. Y esto es aún más necesario hoy, cuando la confusión espiritual parece haber ganado terreno en el mundo. ¿Cuántos falsos profetas surgen con mensajes que mezclan la Biblia con opiniones personales? ¿Cuánto contenido promete revelar secretos del fin de los tiempos,
pero no conduce a la cruz, la santidad ni el arrepentimiento? El discernimiento del Espíritu es la única brújula segura en esta era de distracciones. Buscar el discernimiento es un acto de humildad, de quien reconoce que la mente humana por sí sola no puede comprender el plan divino. No basta con tener buena memoria teológica, ni ser inteligente o estudioso. Los mayores errores de interpretación espiritual de la historia no provinieron de personas ignorantes, sino de quienes confiaron demasiado en sí mismos y no dieron espacio al Espíritu Santo para guiar su visión. Es el Espíritu quien ilumina la palabra. Es Él quien conecta los acontecimientos con el corazón de Dios. Es Él quien revela lo que no se dice y muestra lo que los ojos no pueden ver. Y lo más hermoso es que habla de manera íntima, personal y directa. Quien aprende a escuchar al Espíritu, aprende a vivir con seguridad, incluso en tiempos de colapso. Por lo tanto, no te dejes llevar por las apariencias. El mundo grita, pero el Espíritu susurra, y es en ese susurro donde reside la verdad. Apaga el ruido, silencia tu alma, y permite que Él te revele lo que necesitas saber. Muchas veces, la dirección no llegará con relámpagos ni truenos, sino con una certeza silenciosa que surge en tu espíritu. Y esta certeza será suficiente para guiarte donde la lógica no llega. El discernimiento te dará paz cuando todos los demás estén en pánico. Te dará valor cuando el miedo intente paralizarte, y te hará permanecer inquebrantable mientras muchos se derrumban. Porque quienes caminan con el discernimiento del Espíritu no viven de sensaciones, sino de convicciones profundas que surgen de una relación con Dios. Ahora cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que algo grande estaba a punto de suceder sin que nadie te lo dijera? ¿Alguna vez has tenido la convicción interior de que el Espíritu te mostró algo que otros aún no han visto? Comparte tu experiencia. Puede edificar muchas vidas. En tiempos en que los vientos del mundo azotan la confusión, el miedo y la incertidumbre, hay una silenciosa invitación del cielo, tan fuerte que transforma al alma más desesperada en un refugio de luz. El refugio seguro en el Inmaculado Corazón de María. Esta no es una devoción común ni una práctica religiosa aislada. Es un llamado urgente, un refugio espiritual ofrecido por Dios a través de la más pura de las criaturas. Cuando todo parezca desmoronarse a nuestro alrededor, cuando la moral se disuelva ante nuestros ojos y los pilares de la sociedad se derrumben sin previo aviso, habrá un lugar donde more la paz, donde el enemigo no toque, donde el corazón encuentre descanso incluso en medio del caos. Ese lugar es el corazón de la Madre, un corazón que no solo ama, sino que intercede, protege, consuela y conduce al corazón de Jesús. La consagración al Inmaculado Corazón de María no es un símbolo ni una simple oración memorizada, sino un acto de entrega radical, un gesto que transforma la trayectoria de un alma. Quienes se consagran a María, se inscriben bajo su estandarte, se refugian bajo su manto y confían en que su intercesión es lo suficientemente poderosa como para revertir situaciones, sanar recuerdos, silenciar tormentos internos y proteger contra los ataques invisibles del maligno. Muchos ven este acto con indiferencia, como si fuera algo lejano, infantil o anticuado. Pero quienes han comprendido este secreto, quienes se han arrodillado y han dicho con sinceridad, «Madre, soy tuyo, y todo lo que tengo es tuyo», experimentan milagros silenciosos, nuevos comienzos inesperados, victorias discretas y una fuerza interior que no proviene de la lógica humana. Durante los momentos más oscuros de la historia de la humanidad, siempre ha habido quienes se han refugiado en este corazón inmaculado. En Fátima, la propia Virgen declaró con ternura y firmeza, «Mi corazón inmaculado será vuestro refugio y el camino que os conducirá a Dios». Esta frase no es poética, sino profética. Revela un camino de seguridad espiritual para los días en que la fe será puesta a prueba. La verdad se distorsionará y muchos se perderán entre las voces confusas del mundo. El corazón de María es escudo y escuela. En él aprendemos la humildad que vence al orgullo,
la pureza que vence a la corrupción y el silencio que vence al ruido de la arrogancia. En él, las almas se moldean a imagen de Cristo, porque nadie forma a los hijos de Dios mejor que la Madre de Dios. En el mundo actual, donde reina la ansiedad, se extiende la violencia y el vacío consume los corazones, la invitación a la intimidad con María se hace más urgente, porque no se trata solo de rezarle, sino de caminar con ella. Entrar en su corazón significa permitir que sus sentimientos, su sensibilidad espiritual, su confianza absoluta en el plan de Dios y su valentía ante la cruz moldeen nuestras vidas. Y quienes se dejan guiar por ella nunca se perderán, porque donde está María, el enemigo huye. Donde María entra, el Espíritu Santo actúa libremente. Donde María es amada, el cielo se manifiesta con poder. Por lo tanto, la consagración es más que un rito, es una alianza, y toda alianza verdadera exige decisión, entrega y fidelidad. Algunos dicen que esto es una exageración, que bastaría con amar a Jesús, y ya está. Pero quienes conocen de verdad el corazón del Hijo saben que confió a su Madre la misión de cuidar de cada uno de nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo dio su vida por nosotros, sino que también nos dio a María como regalo final. Ahí tienes a tu madre. No fue un gesto emotivo, sino un profundo acto teológico. Él quiso que, en tiempos de tribulación, tuviéramos una madre que nos guiara, nos advirtiera y nos protegiera. Y hoy, más que nunca, esta maternidad espiritual está activa, presente y disponible para quien quiera acogerla. No es necesario comprenderlo todo. Es necesario confiar. El mismo Dios que eligió venir al mundo a través de María, sigue eligiendo llegar a los corazones a través de ella. En tiempos de juicio, persecución espiritual e incertidumbre, el verdadero refugio no es un lugar físico, sino una presencia maternal que vela por sus hijos con lágrimas y vigilancia. El Inmaculado Corazón de María es ese lugar, no porque sustituya a Dios, sino porque es el canal más puro y seguro para llegar a Él. Ella no nos aleja de Jesús, nos entrega por completo a Él. Y cuanto más nos sumergimos en esta intimidad con la Madre, más nos asemejamos al Hijo. Por eso quienes viven la consagración no se pierden en los vientos de las doctrinas modernas, no ceden a las tentaciones del mundo, ni se desaniman fácilmente, porque saben a quién pertenecen, saben dónde están escondidos, saben que no están solos. Este es el momento de alzar la mirada, de arrodillarnos y decir con verdad: Madre, aquí estoy. Porque cuando llegue la noche oscura, cuando las señales se intensifiquen y los acontecimientos profetizados se desarrollen ante nuestros ojos, quienes están en el corazón de María no se sentirán confundidos. Serán guiados, serán apoyados, serán fortalecidos para cumplir su misión hasta el final. Y cuando todo parezca perdido, será precisamente entonces cuando la victoria de la mujer vestida de sol comenzará a brillar sobre los humildes, los consagrados, los pequeños que han dicho sí a su presencia. Comenta abajo: quiero refugiarme en el corazón de la Madre, si sientes que este llamado era para ti. Veamos cuántos niños escuchan esta invitación del cielo. En cada línea de este camino profético, hemos sido llamados no solo a comprender las señales, sino a vivir como quienes ya saben que el cielo no habla en vano. Hay un clamor que resuena más fuerte que cualquier ruido de las multitudes. Es el llamado de Dios, a través de su Santísima Madre, a un despertar urgente, profundo e irreversible. Estos no son tiempos comunes. No nos enfrentamos a simples coincidencias ni ciclos históricos. Nos advierte una voz que viene de arriba, desde un lugar donde el tiempo no engaña y la eternidad observa. Y esta voz repite: prepárense, porque los días venideros no perdonarán a los tibios, a los distraídos, a quienes han pospuesto la fe para más tarde. La fe que ahora se nos pide no es superficial ni complaciente. Es una fe activa y guerrera, con las rodillas en tierra y la mirada fija en el cielo. Es una fe que discierne los acontecimientos del mundo con la mirada del Espíritu Santo.
que no se deja embriagar por noticias sensacionalistas ni se doblega ante el miedo que paraliza. Es una fe que reconoce que hay una batalla espiritual en marcha y que necesitamos revestirnos con la armadura de la luz. Y es precisamente en esta preparación donde entra la urgencia de la consagración, la confesión, la adoración y la oración continua. Sin esto, seremos solo uno más entre aquellos que no han comprendido el tiempo de la visitación divina. Cada mensaje, cada aparición, cada señal celestial es un grito de amor. Dios no quiere asustarnos, sino alinearnos. Quiere que estemos donde late su corazón, en la verdad, en la justicia, en la fe viva. Muchos se burlan, algunos ignoran, otros posponen. Pero quienes escuchan y obedecen serán protegidos, guiados y sostenidos, incluso en los días de oscuridad. Y no se trata solo de protegernos de lo que viene, sino de ser luz en medio del caos, de ser testigos vivos de que el cielo no calla, de que la Virgen intercede y de que hay un pueblo que aún escucha y responde fielmente. ¿Cuántas veces nos ha advertido Dios? ¿Cuántas veces hemos permitido que el miedo o la rutina apaguen el fuego de la fe? Este es el momento de reavivarlo. No podemos jugar con la eternidad. Los días se acortan no para asustarnos, sino para salvarnos. La misericordia sigue derramándose, pero el tiempo de la justicia se acerca como una ola que nadie podrá detener. Y la pregunta que resuena en cada uno de nosotros es simple, pero decisiva. ¿Estamos preparados? ¿Vivimos verdaderamente como quienes esperan en el Señor? Por eso, al final de este mensaje, no los dejo con temor, sino con propósito. Dios los ha elegido para este tiempo. No es casualidad que estén escuchando estas palabras. Hay una misión en sus vidas. Hay una unción que necesita ser activada. Hay dones que deben ponerse al servicio del reino. Y más que nunca, nos necesitamos unos a otros. La unidad de los hijos de Dios será la gran señal en los tiempos venideros. Donde hay oración, habrá guía. Donde hay intercesión, habrá liberación. Donde hay adoración, habrá protección. Y donde hay consagración, habrá victoria. No fuiste llamado solo a sobrevivir los días difíciles. Fuiste llamado a ser una señal profética viviente. Un testimonio andante de que Dios aún habla, aún guía, aún salva. Y si has llegado hasta aquí con el corazón ardiendo, recuerda que es el Espíritu Santo quien te confirma. Sigue adelante. No mires atrás. No dudes. No te distraigas. Cada minuto cuenta. Cada oración cuenta. Cada acto de fe sembrado en el secreto será cosechado en el momento oportuno, cuando el mundo entero vea la diferencia entre quienes sirven a Dios y quienes solo hablan de Él. Y ahora que has escuchado este llamado, quiero extenderte una invitación a la fe. Si estas palabras te conmovieron, si algo en tu interior se despertó, deja tu creo en los comentarios. Formemos un ejército de intercesores unidos por el mismo Espíritu. Y si sientes que este mensaje necesita llegar a más vidas, compártelo con 3 personas que amas. Lleva esta luz a alguien que quizás ya esté desvaneciéndose por dentro. Aprovecha y deja tu like y suscríbete al canal, porque en los próximos videos te revelaremos lo mejor. Claves de preparación espiritual para afrontar los días oscuros que ya se acercan. No querrás perderte lo que está a punto de revelarse. Algo grande se avecina, y los elegidos no serán tomados por sorpresa. ¿Estás listo para resistir hasta el final?